Bien, vamos a comenzar las clases del 11 de mayo con los alumnos de primero y secundaria y vamos a continuar con lo que estábamos viendo, estado en la materia, ¿sí? Y nos habíamos quedado acá nosotros. Un poco estábamos viendo la presión de los gases, ¿sí? Y decíamos que, a ver, por favor, desactiven sus micros. Solamente si hay una pregunta, hay algunas reacciones que ustedes pueden tener, ¿no? Me levantan la mano para preguntas. Por favor, no me estén conversando. Muy bien. Estábamos viendo la presión de los gases y les decía que el movimiento caótico de estas partículas hacen que los gases tengan cierta presión, ¿no? De ahí que cuando se calienta un gas, este movimiento caótico de sus moléculas aumenta. Al aumentar este choque que se da con el recipiente, es lo que causa los accidentes, ¿no? Entonces, ¿qué es la presión que ejerce sobre la superficie de las paredes de un gas? Ahí, por favor, desactiven su micro, van a tener que desactivarlo yo. Ya. Continuamos entonces compartiendo imagen. Vamos acá nosotros. Ya. Es inestable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con internet? Ya. ¿Qué le ocurre a la presión si calentamos el gas? Es lo que le estaba diciendo. Mira, acá está en el gas, en su recipiente. Le voy a aplicar energía calorífica, ¿no? Y las partículas se mueven más deprisa. La presión aumenta. Habrá más colisiones contra las paredes. Este movimiento que tenían las moléculas va a aumentar. ¿Producto de qué? De la energía que le estoy dando. Entonces, si yo sigo aumentando la energía, esta presión va a aumentar, va a chocar, y ahí es donde se dan los accidentes, ¿no? Revienta el balón y nos genera todo un problema. Profe, Sí, una dime. pregunta. Pregunta. Pero ¿por qué necesariamente las partículas se aceleran solamente cuando se calientan? Ah, bueno, en este caso estoy poniendo el ejemplo de que estoy calentando el gas. Yo puedo aumentar la presión, mejor dicho, este espacio lo disminuyo, ¿no? ¿Okay? Al disminuir este espacio, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la presión, ¿sí? ¿Qué? O sea, el fuego en sí hace que las partículas se compriman. No, el fuego hace que estas partículas se agiten. Se Sí, agiten. pero, o sea, ¿por qué en sí solamente porque se calientan? Que no puede. ¿Por qué se agitan cuando se calienta? Ya, fíjate, O sea, ¿cuál es la razón? ya. Acá tenemos lo siguiente. Observa acá estas partículas cómo se encuentran. Están en movimiento, ¿sí? En el gas siempre está en movimiento. Pero cuando yo le aplico energía, este movimiento lo estimulo en una forma de mayor proporción, ¿sí? Entonces, al estimular la mayor proporción, voy a tener que aumenta su presión. ¿Por qué? Si acá chocaba 3 veces contra el recipiente, acá va a chocar 30 veces. ¿Por qué? Oh my God. Porque ha aumentado su temperatura y al aumentar su temperatura está aumentando la presión. ¿Ok? Pero, o sea, yo digo, porque cuando se agitan, el fuego en sí es como si su espacio en sí, donde están agitados, entonces, lo comprimiera y eso hace que haga más rápido. O sea, no comprimiera, pero redujera el espacio donde están y se agitaran más rápido. Tiene esa tendencia. Está bien la palabra comprimir, porque al final lo que se está dando acá es un aumento de la presión, es un aumento de la compresión del gas. Entonces, lo que tú dices es cierto, así se da la situación.
¿sí? Ahí. Cuando estudiemos gases, van a ver que esto hay gases reales y gases ideales. Ah, Muy bien, ya. continuamos entonces. ¿Qué ocurre a la presión si comprimimos el gas? Acá tenemos el gas en condiciones normales, ¿sí? Mejor dicho, sin compresión. Pero ¿qué pasa si yo a este gas lo comprimo? Mira, lo que tú me estabas diciendo. Le estoy reduciendo el espacio. Por lo tanto, la presión aumenta, porque si acá había un movimiento normal, al reducirle ese espacio, este gas comienza a chocar de forma igual como lo hacía anteriormente, pero en menos superficie. Entonces, al reducir la superficie, aumenta la presión en esto. ¿Sí? Este es el caso típico de que se da en los autos. ¿Cómo creen ustedes que un carro funciona en su motor? Acá se llena del gas, ¿sí? Hay una pequeña chispa, disculpa, acá se llena del gas, mira, se llena el gas así. Hay una pequeña chispa y esa explosión hace que se expanda el, el émbolo del motor. Al expandirse el émbolo del motor, acá hay un eje que se mueve y así sucesivamente se da el proceso. Entonces, este es un poco el principio también de algunos motores. Continuamos. ¿Qué ocurre? A ver, hay preguntas acá. Así es, explota. Y lo mismo pasa con nuestros pulmones, algo así. La diferencia es que nuestros pulmones tienen todo un proceso fisiológico, ¿no? Bien, bien, Álvaro, tu igualdad. Al introducir un gas... Profe. dime, te escucho. Y ahí pone usted introducir más gas a un mayor número de partículas. Si, por ejemplo, a un balón de gas está lleno y yo introduzco más gas, es como si también rebotara más rápido. Así es. ¿Qué es lo que sucede? Fíjate, en las plantas de gas, cuando se comienza a llenar los tanques, todos Okay. les aplican la misma presión, a todos. Entonces, Ajá. viene una manguera especial y acá hay un manómetro que dice, le estoy aplicando tanto de presión, ya, hasta ahí nomás. Pero ¿qué sucede si se pasó más la cantidad? Si se pasa más la cantidad, ¿Explotó? explota. Así es, explota. Entonces tiene que hacerse con sumo cuidado llenado del gas. Tiene que observarse que esa cantidad sea la adecuada, ¿no? Entonces, el exceso de presión hace que aumente el gas, aumenta el movimiento de las partículas y explota. ¿Sí? Ok. Continuamos. Los cambios de estado. Esto es muy importante, estimados alumnos. Hay que manejarlo muy bien, este concepto de cambio de estado. Vamos a comenzar con el estado sólido. Del estado sólido al estado líquido, cuando hay un calentamiento, aumento de la energía, ojo, aumento de la energía, se va a llamar fusión. Eso quiere decir que tengo un pedazo de hielo, le aumento el calor, disculpe, le aumento la temperatura, se está produciendo un cambio de fusión, ¿ok? Se está produciendo la fusión. Este líquido le sigo aumentando el calor, pasa al estado gaseoso, se llama vaporización. Vaporización. Muy bien. Si este gas yo lo enfrío, el gas, lo paso al estado líquido, se llama condensación. Condensación. Y si este líquido lo sigo enfriando, se va a poner en estado sólido, se llama solidificación. Solidificación. Esto es lo que se da en el ciclo del agua, ¿no? El agua que está en estado líquido, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando se le aplica el calor? Se vaporiza y se vuelve a gas. Este gas lo caliento o lo voy enfriando, se condensa, se vuelve a estado líquido. Es lo que sucede, por ejemplo, en la tapa de la olla, ¿no? El agua está botando humo, la olla está botando humo,
y ese humo se impregna en la tapa de la olla. Pero como la tapa está en frío, se condensa y se vuelve en agua. Ahora, si ese líquido yo lo enfrío más, lo vuelvo en estado sólido. Así es el caso del agua y se cumple este proceso. Pero aquí hay otro proceso que ustedes quizás lo han visto, no se han dado cuenta, que pasa del sólido al gas o del gas al sólido, sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, en la época del calor, esos que venden helado Donofrio, ¿no? Ustedes han visto que destapa su carretilla, sale un poco de gas, de humo, pero en un momento se vuelve estado líquido. Eso se llama hielo seco. El hielo seco, que está en estado sólido, pasa al estado gas sin pasar por el estado líquido. Porque imagínate la carretilla del que vende helado, cómo está herida de agua, ¿no? Por eso se utiliza hielo seco. Otro ejemplo, en las bolitas de naftalina que se utiliza en la ropa. Ustedes lo ponen en la ropa para que no se humedezca. Pasa del estado sólido al estado gas, sin ningún momento pasó por el estado líquido. Entonces, acá tenemos los cambios de estado, que ustedes deben manejarlo muy bien. De sólido a líquido, fusión. De líquido a sólido, solidificación. De líquido a gas, vaporización. De gas a líquido, condensación. De sólido a gas, sublimación. Y de gas a sólido, sublimación inversa. Esto, por favor, un buen manejo del concepto. Voy a preguntar en algunos momentos cómo se llama ese cambio de estado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Disculpe, profe, no lo oí. ¿Qué no me diste, hijo? No, no lo oí. ¿Cuál Ya. era el? Y repito, de sólido a líquido se llama fusión. De líquido a gas se llama vaporización. De gas a líquido se llama condensación. Y de líquido a sólido se llama solidificación. Cuando un cuerpo pasa de sólido a gas, es una sublimación, o de gas a sólido, sublimación inversa. Significa que en ningún momento pasa por el estado líquido. ¿Ahora sí? Muy bien. Gracias. Vamos a continuar, pero antes de continuar, vienen las preguntas. Veamos, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir y vienen las preguntas. Ahí está el cuadro, por favor, los cambios de estado. De sólido a líquido, fusión. De líquido a gas, vaporización. Lo inverso. De gas a líquido, condensación. De líquido a sólido, solidificación. Cuando pasa de sólido a gas, es sublimación. Y cuando pasa de gas a sólido, es una sublimación inversa. ¿Okay? Es una sublimación inversa. Muy bien. Entonces, esto, por favor, debe tener una comprensión por parte de ustedes. ¿Sí? Vamos a hacer de nuevo preguntas, ya que está... A ver. Vamos a ver. Dejamos de compartir. Continuamos compartiendo pantalla. En este caso, insisto, en los cambios de estado. La fusión. Vamos a ver ese concepto de fusión. Cada sustancia se funde a una determinada temperatura. Eso es importante. Cada sustancia se funde a una determinada temperatura. Muy bien. A esto se llama punto de fusión. La solidificación ocurre a la misma temperatura. Durante el cambio de estado, la temperatura se mantiene constante. Entonces, por ejemplo, tenemos el punto de fusión del agua.
es 0 grados Celsius, ¿no es cierto? 0 grados Celsius. Está solidificando, está volviendo sólido. Es lo que sucede en el refrigerador cuando ponen ustedes su cubeta de agua y sale el hielo, ¿no? La vaporización. Vaporización. La fase de líquido a gas puede ocurrir en dos formas. Ojo, la vaporización no se da en forma inmediata. Hay dos formas que se da este proceso. Ya, la pregunta de Álvaro, ¿cuánto tarda en solidificarse? Dependiendo de la cantidad de masa que quiero solidificar. En el caso del agua, es a 0 grados Celsius. El tiempo depende de la cantidad, pero cuando está a 0 grados Celsius se solidifica todo. ¿Sí? La evaporación en la superficie del líquido y a cualquier temperatura. Entonces, ojo, cuando se da la vaporización, primero se da a nivel de la superficie del líquido. Y de ahí viene ya lo más fuerte, que es la ebullición. Todo el líquido pasa a una determinada temperatura y se llama punto de ebullición. En el caso del agua, su punto de ebullición es a los 100 grados Celsius. 100 grados Celsius. Y acá, ¿por qué he puesto yo en esta imagen la superficie del mar? Porque eso es lo que se da en la época del verano, ¿no? El calor incide sobre la superficie del mar, se generan las nubes, ¿no? Y se está dando el proceso de evaporación. Pero en ningún momento llega al punto de ebullición, porque necesitaría por lo menos 100 grados Celsius, ponle 90 grados Celsius, cosa que no llega a la temperatura, nunca, por más calor que haga, ¿no? Siempre llega solamente a 30 grados máximo, ¿no? 30 grados es lo máximo de temperatura que puede llegar en esa época del calor. Entonces, yo quiero que ustedes sepan diferenciar dos estados, un estado de evaporación y un estado de ebullición. Pero estos dos estados están dentro de lo que es vaporización. ¿Sí? Continuamos. Por ejemplo, tengo un termómetro, ¿no? Este termómetro, lo más bajo es el punto de fusión, cuando está en sólido. Acá va a estar en líquido y cuando llega al punto de ebullición ya va a pasar al estado de gas. Caso del agua, su punto de fusión es 0 grados Celsius. Acá va a estar en estado líquido. Claro que va a haber proceso de vaporización. Sí, va a haber proceso de vaporización. Pero aquí cuando llega al punto de ebullición ya pasó todo al estado gaseoso. Ese es para que ustedes vean. ¿Qué ocurre a las partículas durante los cambios de estado? Es una buena pregunta. ¿Qué ocurre a las partículas durante los cambios de estado? Veamos aquí. Fusión. Al calentar un sólido, sus partículas se van ganando energía hasta lograr vencer la fuerza que las mantenía en posiciones fijas y pasan a moverse entre ellas. Por ejemplo, ¿no? Te dije que en los sólidos había una unión entre moléculas. Entonces, ese calor que se le aplica rompe esta unión entre átomos. Rompe esta unión y se comienza a moverse entre ellas. De ahí viene la vaporización. En el líquido, las partículas que ganan energía suficiente escapan de la atracción de las demás, moviéndose libremente. Entonces, si acá había una unión, ya por el calor que he aplicado, ya hay un movimiento. Acuérdate que un gas es un movimiento constante. ¿Qué ocurre con la densidad ante los cambios de estado? En el estado sólido, la densidad es mayor que en el estado líquido, y en el estado líquido es mayor que la densidad del gas. Densidad es una fórmula física que relaciona la masa entre el volumen.
¿sí? La masa entre el volumen. Y es una propiedad de la materia. Propiedad particular, y lo vamos a ver también en una clasificación de propiedad intensiva o extensiva de la materia. Vamos a compartir otra imagen. ¿Preguntas hasta acá? A ver. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, ¿No hay? profe, me quedó muy claro el tema. En Muy serio. bien. Entonces continuamos con otra de la grabación. Entonces, la química, el estudio del cambio. Ustedes saben que así estudia la química, ¿no? Entonces, fíjate, acá tengo un conjunto de clavos oxidados. Mira, todos están oxidados y el clavo es fácil que se oxide porque yo lo pongo a la intemperie y esa humedad que hay en el medio hace que se corroe el material. Es una propiedad química de la materia. El oxidarse un clavo, metalúrgicamente le llaman que es el cáncer de los metales, porque corroe todo el material. Entonces, ¿qué sucede? Pero, profe, que yo Dime. sepa, en sí, los metales se oxidan por polvo y No, también por los sal. metales los metales se oxidan por la humedad, por el agua que hay Ah, en el medio. Entonces, esa ok. humedad oxida. Ese oxígeno que hay producto de la humedad, el oxígeno que hay producto de la humedad, como ustedes están viendo Ujú. acá, en forma macroscópica, oxida el fierro. Entonces, al oxidar el fierro, fíjate, acá está el clavo, en forma macroscópica, en forma microscópica, ¿qué sucede? Este fierro que está de color verde es invadido por el oxígeno y ya no se va a llamar fierro, sino se va a llamar óxido ferroso. Y acá tenemos que es una composición. Ya no es el mismo fierro, ya es otro cuerpo, ¿sí? Mejor dicho, se ha transformado, porque acuérdate que en la química no se crea y se destruye, solo se transforma. Profe, Dime. pero dicen que si tú pones, por ejemplo, no sé, una herramienta oxidada en Coca-Cola, Uh-huh. se, se desoxida. eh, Se oxida, exacto, ¿por qué? ¿Se Porque oxida? parte, lo limpia, es al contrario, Ajá. lo limpia del óxido, pero el óxido es tanto que llega al núcleo del material. Tú lo podrás limpiar a la superficie, pero al interiormente se va oxidando. Entonces lo limpias por un momento, pero después vas a encontrar más óxido, porque eso sale. Ah, La Coca-Cola lo limpia de esa sustancia que pero no, pueden. en sí no lo desoxida. No lo desoxida. No, Pero tendrías ¿hay que, algún químico o algo para desoxidar cosas? O sí, algo. tendrías que raspar o lijar toda la superficie, quitarle todo el óxido y impregnarlo de una pintura base. Lo que utilizan en Ah, los buques, ¿no? En los buques esmerilan la superficie oxidada de una forma tal que le sacan toda esa superficie y un poco más adentro y le echan una pintura anticorrosión, que se llama. ¿Sí? Bien. El método científico, como ustedes ya lo conocen, es un procedimiento que se lleva a cabo una investigación. La observación, la representación, la interpretación va a la observación. Una hipótesis es una explicación tentativa para un conjunto de observaciones. Una hipótesis. Ustedes ya saben cómo se puede formular una hipótesis, siempre va con una pregunta, ¿no? Y esta hipótesis puede ser probado o puede ser modificado. Estamos viendo acá parte de lo que es el método científico que ustedes ya lo manejan y deben manejarlo muy bien, tanto en la física, en la química, como en la biología. La observación, esa observación va a una representación, eso va a una interpretación, y la interpretación puede regresar de nuevo a una observación. ¿Con qué finalidad? De que esa hipótesis sea aprobada o modificada. Una ley es un enunciado conciso de una relación entre fenómenos que es siempre válido bajo las mismas condiciones. Por ejemplo, yo les hablaba de la oxidación.
es válido cuando hay de por medio la presencia del oxígeno. Por ejemplo, una ventana de fierro está expuesta al medio ambiente, entonces es válido esta ley, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración. Una teoría es un principio unificador que explica un conjunto de hechos y aquellas leyes que se basan en ellos. La teoría atómica, por ejemplo, ¿no? Es lo que estamos viendo con esa explicación del hierro oxidado. Sus átomos tienen una relación directa con la teoría atómica. La química es el estudio de la materia y sus cambios y comportamiento. Materia, ustedes lo saben, es todo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, y si tiene masa va a tener volumen. Entonces, si hablamos del alma, del espíritu, no es materia, no tiene nada que ver acá. Una sustancia es una forma de materia que tiene una composición dada y propiedades específicas que la distinguen de otra. Mejor dicho, la materia es grande. De esa materia saca un pedazo y viene a ser las sustancias. Agua, óleo y azúcar, ¿no? Son parte de la materia y también son sustancias. Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias en la que cada uno se observa sus propiedades particulares. Entonces, cuando hablamos de mezcla, estamos hablando de la combinación de elementos. Y hablamos de mezcla homogénea. La composición de la mezcla es la misma en cualquier punto. Por ejemplo, si tú has tomado hoy día tu leche con chocolate, es una mezcla homogénea. Es igual. Si has tomado tu jugo, si está bien diluido, es una mezcla homogénea, igual en cualquier punto. Pero cuando es, por ejemplo, tu refresco, tu refresco, ¿no? Tu leche, es una mezcla homogénea. Usted lee lo que dice la leche, es un conjunto de compuestos químicos, ¿no? Pero estos compuestos químicos están bien unificados y son homogéneos en todos sus aspectos. Mezcla heterogénea, su composición es igual en cualquier punto de la misma. No es igual. Por ejemplo, yo te digo, una botella con gaseosa, Inca-Cola o Coca-Cola, es una mezcla homogénea, es igual en todas partes. Pero si te hablo de un frugo, si tú lo dejas en reposo, sedimenta el jugo y el líquido queda en la parte superior, entonces estamos hablando de una mezcla heterogénea. Por ejemplo, el cemento con limadoras de hierro en arena es una mezcla heterogénea, porque tú puedes observar en cada parte que hay un poco de cemento, hay limadura de hierro y un poco de arena. Y por ejemplo, ya que no vas a la playa, pero cuando ibas a la playa, la arena con la piedra es una mezcla heterogénea, porque llega un momento que encuentras arena y encuentras piedras. Los componentes de una mezcla pueden ser separados mediante procesos físicos. Ojito, procesos físicos. Ya estamos hablando de separación de sustancias. Bueno, ahí no vamos a quedar porque nos queda menos de un minuto. Por favor, revisen el Classroom, está el material, y hay actividades que estoy dejando, resuélvanlo por favor. Muy bien, estimados alumnos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias, estamos viendo, hasta la próxima clase. Cualquier pregunta tenemos... No, ya no pueden entrar porque tienen clases, no pueden entrar de nuevo. Ustedes tienen clases, yo también. Ya será para la siguiente que vamos a continuar con este tema, ¿sí? No se preocupen. Nos estamos viendo, mis estimados y queridos alumnos. No se preocupe que continuamos la clase. Continuamos ahí donde hemos quedado en la siguiente clase. Muy bien. Okay. Chao, profe. Chao, niños. Nos vemos. Cuídense Chao. bastante. Chao.